porque nosotros vamos al punto. Buenos días con todos y bienvenidos a su espacio informativo Vamos al Punto. Soy Raúl Cárdenas y hoy me acompaña Carol Santamaría y Robel Revelo. Estas son las noticias nacionales más relevantes de la semana. El presidente Guillermo Lasso denunció anoche un supuesto tráfico de influencias por parte de su propio delegado, Javier Intriago. Esto en una entrevista con Radio Sucesos. Intriago cumple como delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura desde el gobierno de Lenín Moreno. Hay un delegado nombrado por el gobierno anterior que no representa a mi gobierno. Ese señor utiliza su poder en el Consejo Judicial para beneficios de su estudio profesional, señaló Lasso en la entrevista. El mandatario habría solicitado la renuncia de Intriago el 3 de junio del año pasado, pues no se sentía representado por sus acciones frente al Consejo. Ojalá que la fiscal Diana Salazar escuche esta declaración e inicie una investigación. Fue lo que respondió ante la pregunta de Juan Carlos Calderón sobre por qué no se ha presentado una denuncia formal ante Fiscalía. Germán Cáceres rindió su versión del femicidio de María Belén Bernal en el Centro de Privación de Libertad La Roca. El exteniente confesó haberla asesinado con una llave de artes marciales que asfixió a Bernal. También indicó que mantuvo un día el cuerpo sin vida en su habitación y posterior la llevó al Cerro Casitagua, donde se encontraron los restos de la abogada. Cáceres recalcó que no tuvo ayuda de ningún tipo y que no habría más involucrados en el hecho delictivo. Después de su testimonio, el ex miembro policial se acogió el silencio y dejó sin respuesta a las preguntas de los abogados de la víctima. Se confirmó el primer caso de gripe aviar en una niña de 9 años en la provincia de Bolívar. Así lo mencionó el Ministerio de Salud Pública este martes 10 de enero. Indicó que este contagio se dio porque la menor de edad tuvo contacto directo con gallinas que portaban el virus. Se conoce que la niña se encuentra hospitalizada en Quito, pero está estable. En un comunicado se indicó que el Ministerio de Salud Pública, junto con la Agencia de Regulación y Control Sanitario, realizaron el cerco epidemiológico tanto humano como animal en las zonas identificadas de riesgo. Hasta el momento no se ha registrado ningún otro caso en humanos, enfatizaron. Las autoridades sanitarias piden a la ciudadanía que mantengan las medidas preventivas para evitar la transmisión y propagación del virus de influenza aviar. Ante eso, recomienda la vacunación contra la influenza a personas de riesgo y en contacto con aves de corral, lavado de manos y uso de mascarillas. También se recuerda a la ciudadanía que el consumo de carne de pollo y huevos no representa riesgo alguno para la salud humana. Fuertes obligaciones y sanciones para los miembros de la Junta Receptora del Voto. Quienes hayan sido convocados para estar en la mesa de votación el 5 de febrero próximo para las votaciones seccionales podrán pasar hasta 16 horas en las juntas receptoras de voto. Son casi 280,000 personas las convocadas para las poco más de 40,000 juntas que se habilitarán en la jornada electoral. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, anunció que en esta ocasión cada junta tendrá al menos 5 miembros, a diferencia de los 4 que se manejaba en convocatorias anteriores. Esto se decidió, aseguran, para facilitar el proceso del escrutinio, uno que se prevé dure hasta las 23 horas. En estas elecciones se deberán procesar 8 papeletas en total, pues se eligen a prefectos, alcaldes, concejales y vocales de junta parroquiales, además de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un referéndum planteado por el Ejecutivo. La multa por no integrar la junta receptora de voto es de $67,40, mientras que la multa por no capacitarse es de $45, equivalente al 10% del salario básico unificado. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y colapso del tráfico en el sur de Quito. Las precipitaciones con granizo hicieron que las alcantarillas colapsaran a la altura del estadio de Laucas en la avenida Rumichaca y el agua empezó a estancarse causando una inundación que afectó a los autos y motos que transitaban por el sector. Muchos automotores, al ser alcanzados por el agua, dejaron de funcionar, quedándose estancados en medio de las calles. Además,
También los moradores del sector señalaron que debido a los rayos que acompañaban la lluvia, sufrieron cortes en el suministro eléctrico. Ponga atención porque hay corte de agua en el sur de Quito, específicamente en la parroquia de Turubamba 1, hoy viernes 13. Este corte empezó a las 8 de la mañana y terminará aproximadamente a las 3 de la tarde. Los barrios representativos de Turubamba 1 son Caupicho 1, 2 y 3, San Carlos del Sur, Bellavista del Sur y San Juan de Turubamba. La empresa pública metropolitana Agua de Quito mencionó que realiza estos cortes según un calendario de racionamiento de líquido vital, con el fin de garantizar más adelante el suministro de agua en los hogares. Y ahora pasamos al ámbito internacional y estos son los acontecimientos más importantes que transcurrieron en la semana. Una ola de violencia se desató en Perú esta semana. Ayer jueves se confirmó otra persona fallecida por las protestas registradas el lunes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que eleva a 49 el total de víctimas mortales. Así lo detalló la Defensoría del Pueblo de Perú. Este hecho ocurre un poco después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia del país andino, y ahora, por este suceso de las muertes, Boluarte es acusada de genocidio. Ella asumió el cargo el 7 de diciembre del 2022, después de la destitución de Pedro Castillo. Según el último reporte difundido por la Defensoría, se confirmó la muerte de un civil en Juliaca, ciudad de la región de Puno, de 16 años, que según informaron varios medios de comunicación, fue herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza este lunes, día en el que murieron también 17 manifestantes. De esta manera, hasta el momento, 41 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de un policía, mientras que otras 7 personas perdieron la vida por siniestros de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías, según los datos del organismo. El lunes 9 de enero empezó la Cumbre de las Américas en Ciudad de México. El encuentro de naciones juntó a los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Joe Biden de Estados Unidos y al primer ministro Justin Trudeau de Canadá. Estas reuniones vuelven después del mandato de Donald Trump, ya que en su mandato nunca se realizaron estas cumbres. Entre lo más destacado de la reunión está la petición de López Obrador a su similar Biden de que regularice a los millones de migrantes mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos. Además, la agenda trilateral incluye temas sobre cambio climático, inmigración, comercio, integración económica, seguridad, entre otros. El encuentro entre los líderes de México, Canadá y Estados Unidos finalizó el 11 de enero en la capital mexicana. Medidas ultraconservadoras en Israel. En esta semana, el nuevo ministro de Seguridad del Estado judío, Itamar Ben-Gvir, prohibió que se mostraran banderas palestinas en espacios públicos, pues se lo considerará como un acto terrorista. Policías y militares estarán habilitados para retirar arbitrariamente las banderas si es que ellos consideran que constituyen algún tipo de amenaza para la seguridad y el orden público. Ben-Gvir forma parte de un gobierno liderado por Benjamín Netanyahu y su partido conservador Likud. El ex primer ministro israelí, Yair Lapid, denunció que la oposición les está persiguiendo, así como a estudiantes universitarios que se han pronunciado en rechazo a estas medidas, que varios sectores de la sociedad civil y política israelí han comparado con actitudes de nazis. Como antecedente histórico, en 1967, después de la Guerra de los 6 días, Israel también había prohibido el uso de las banderas de los territorios palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania. Y en 1980 se había prohibido expresiones artísticas con los colores de la bandera árabe. Polonia anunció que enviará tanques de guerra a Ucrania para continuar su defensa ante la invasión rusa que inició en 2022. Andrzej Duda, presidente de Polonia, anunció que enviará tanques Leopard 2 de fabricación alemana este miércoles 12 de enero.
El anuncio fue realizado en una reunión que mantuvieron los máximos mandatarios de Ucrania y Polonia. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania ya habían enviado mucho armamento previamente a Ucrania, pero se negaban a entregar tanques de guerra. De hecho, en las últimas semanas, Estados Unidos y Alemania enviaron vehículos blindados similares a tanques de guerra, pero con una funcionalidad diferente para el campo de batalla. Y Estados Unidos y Japón refuerzan su alianza en materia de seguridad ante la preocupación y el desafío estratégico que representa China. El pasado miércoles 11 de enero se reunieron las autoridades de Japón y Estados Unidos y anunciaron el despliegue de una unidad de infantería de marina más ágil en las islas Okinawa para frenar así a la Armada China. Conforme China logra rápidos avances en satélites, Estados Unidos y Japón advirtieron en su declaración que los ataques hacia, desde o dentro del espacio presentan un claro desafío para la seguridad de la alianza, que podría invocar el artículo 5 de su Tratado de Defensa Mutua, que contempla que un ataque a uno se toma como un ataque a ambos. Además, Tokio teme que si Taiwán cae en manos de China, sus líneas de suministro marítimo se verán amenazadas. Washington, en cambio, está obligado por acuerdos bilaterales a defender a Taipei, al que Beijing considera una provincia rebelde que debe reconquistar. En esta semana, puntualmente el 11 de enero, se celebró el Día del Ciberactivismo, en memoria al legado de Aaron Swartz. Este genio de la informática fue un programador, activista político y hacktivista que abogó por un Internet libre. Fruto de sus ideales fueron la arquitectura de la Open Library, el sistema de licencias de cultura libre de la Creative Commons y la creación del sistema de difusión RSS, usado ampliamente por blogs y portales noticiosos en la web antes de las redes sociales. Swartz también fue conocido por la creación de la red social Reddit. El genio informático se quitó la vida el 11 de enero de 2013 en Brooklyn, Nueva York, a la edad de 26 años. Swartz había sido sentenciado a más de 50 años a cárcel por el FBI después de haber filtrado varios documentos del MIT y el portal de divulgación científica JSTOR. En los deportes, Fernando Gaibor es el nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. El jugador riocense llega al ídolo astillero luego de una gran temporada colectiva con Independiente del Valle, donde fue campeón de Copa Ecuador y la Copa Sudamericana. Gaibor se suma a una larga lista de jugadores que cambiaron de vereda en los equipos del astillero. El volante jugó 8 temporadas con Emelec y fue parte del tricampeonato y de la final de 2014, donde los azules vencieron a Barcelona. Además de Gaibor, Barcelona ha contratado a Janner Corozo, Jonathan Bauman, Cristian Ortiz, Luis Arce y algunos jugadores más. Este año los toreros disputarán 3 torneos: Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. El piloto estadounidense ecuatoriano Juan Manuel Correa irá al Campeonato Internacional de Resistencia de la FIA con el equipo de Perma. Este será el debut del piloto en Fórmula 2 después de haber pasado 2 años en la Fórmula 3. Juan Manuel Correa también participará en las 24 horas de Le Mans. En 2023, Correa tendrá la oportunidad de pilotar en circuitos como Portimao, Fuji o Bahrein. Cabe recalcar que en 2019 el piloto ecuatoriano-estadounidense sufrió un trágico accidente en el circuito belga de Spa-Francorchamps, donde Antoine Hubert perdió la vida. Esto le dejó a Correa serias lesiones en las piernas. Ahora pasamos a variedades y empezamos con los premios Globos de Oro a lo mejor del cine y televisión, que se llevó a cabo el 10 de enero. La película Pinocho del director Guillermo del Toro ganó el premio a Mejor Película Animada. Este triunfo convierte a la plataforma Netflix en el primer servicio de streaming en recibir este galardón. Y con ello, los expertos también confirman que las plataformas digitales tienen la aspiración a llevarse el mayor premio a los Globos de Oro.
El director mexicano aprovechó la ocasión para reivindicar el cine animado, afirmando con rotundidad que no es solo un género para niños, es un gran año para el cine y para la animación. La animación no es un género para niños, es un medio. Esta no es una película para niños, pero los niños pueden verla con ustedes, es lo que mencionó el director. Este filme, que tardó más de 10 años en realizarse, es considerada una obra de arte por ser elaborada en stop motion. Además, otro punto interesante del proceso de animación es que utilizaron diferentes tamaños de marionetas para diferentes escenas. Y seguimos hablando de cine y televisión, ya que en estos premios de Globo sigue triunfando el cine latinoamericano. Argentina 1985 fue galardonada como la mejor película extranjera no inglesa. La película de Santiago Mitre, protagonizada por el icónico Ricardo Darín, sigue el juicio contra los responsables de la dictadura de Argentina en la década de 1980. El filme fue estrenado mundialmente en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el premio de la prensa cinematográfica a la mejor crítica internacional. Hasta aquí nuestro espacio informativo en Vamos al Punto. Les esperamos, en este caso, el siguiente semestre y un abrazo cordial para todos. No, la persona buena.